Era el mediodía cuando los oficiales se reunieron a puerta cerrada con el subteniente Raúl Muñoz Linares, para decirle que sobre él recaían todas las sospechas de la violación de 2 niñas y el asesinato de 3 menores en Arauca, un crimen espeluznante que tiene a la institución militar en la picota pública y sumida en una vergüenza de envergadura internacional. Después de exhaustivas indagaciones que duraron 2 semanas, todos los indicios lo comprometían. Después de escuchar a sus superiores, Muñoz estuvo en silencio por unos minutos. Después admitió: pido disculpas, mi mayor. Ese día, el 2 de octubre pasado, sí tuve relaciones con una niña, pero con consentimiento de ella. Se refería a una menor cuya violación fue denunciada por su madre en la Fiscalía de Tame. La confesión les produjo escalofrío. Más aún cuando a renglón seguido el teniente admitió que también había tenido relaciones con la niña de 14 años que fue violada y asesinada a punta de machete junto a sus 2 hermanos de 6 y 9 años, y que fueron enterrados en una fosa cerca de su casa. Todo empezó cuando el subteniente Muñoz llegó a Arauca el 10 de agosto pasado, procedente de Caquetá, como comandante de la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5. Desde finales de agosto, esta unidad militar está desplegada por la zona rural de Arauca, especialmente en Tame, un municipio donde a pesar de la ofensiva del ejército, la presencia de guerrillas sigue siendo importante. En la patrulla que comandaba Muñoz había problemas evidentes. El 2 de octubre, en la vereda Caño Limón, exactamente a las 12:19 del día, un centinela que cuidaba el perímetro del campamento observó que Muñoz salió a hacer supuestamente una necesidad, según le dijo a otro soldado. Pero solo lo vieron regresar 2 horas después. Venía mojado, con el fusil y el machete. Y le ordenó al peluquero de la unidad que le cortara el cabello hasta quedar rasurado. Al día siguiente, una mujer increpó a los militares para denunciar que su hija de 14 años había sido violada por alguno de ellos. La madre afirmó que iría hasta Tame para hacer la denuncia formal ante las autoridades. Y así lo hizo. Le contó al fiscal que su hija había sido sacada a empujones por un militar que tenía una pañoleta y que se metió a la casa aprovechando que no había ningún adulto. El hombre intimidó a los otros niños de la casa y se llevó a la menor hasta un matorral cercano, junto a unas charcas. Allí se quitó la pañoleta con que se cubría la cara y con esta vendó a la niña. Luego, la obligó a desnudarse y abusó de ella. Después de que él hizo lo que quiso conmigo, me dijo báñese con esa agua, le dije que no porque esa agua estaba sucia, y agarró el fusil con señas de golpearme. Entonces, le hice caso, le dijo la menor a la fiscalía. Según la niña, se trataba de un militar armado, con radio y unos binoculares. En medio del terror, la niña alcanzó a ver que la identificación del hombre en el uniforme empezaba por una R. Días después, los investigadores encontraron que el lapso en que ocurrió la violación coincide con los momentos de ausencia del teniente Raúl Muñoz del campamento, así como la ubicación exacta de la zona. Y que, contrario al consentimiento que argumenta el militar, lo que hubo fue una agresión carnal sin matices. Las tropas continuaron su patrullaje durante los días siguientes hasta el domingo 10 de octubre, cuando una semana después de la primera violación la patrulla acampó en inmediaciones de la vereda Flor Amarillo. Allí, algunos militares visitaron algunas casas campesinas para intercambiar víveres. Una de las viviendas donde estuvieron los militares es la de don Álvaro José Torres, un humilde jornalero separado, que vivía con sus 3 hijos, una niña de 14 años y 2 niños de 9 y 6. Los 3 menores permanecían gran parte del tiempo solos en la casa, porque la escuela de la vereda estaba de vacaciones. El fatídico jueves 14 don José almorzó con ellos y salió para continuar con un corte en el que estaba trabajando. Sus hijos le habían informado que en los días pasados un uniformado del ejército los visitó y preguntó por él en 2 ocasiones. Pero José ni siquiera se inquietó, porque, dice, el que nada debe, nada teme. Fue la última vez que vio a sus hijos. Ese día los 3 niños desaparecieron. Al final de la tarde, cuando regresó, encontró la casa desolada y empezó a buscarlos. Lo hizo hasta entrada la noche. Dio aviso a sus vecinos y pidió que le informaran si sabían algo, sin importar la hora. Al siguiente día continuó la búsqueda con la ayuda de los habitantes de la vereda, pero sin resultados. Lo único que encontraron fue algunos empaques de víveres que la patrulla militar había dejado botados por ahí. Pero de los 3 pequeños, nada.
Desesperado, José decidió ir a Tame para dar aviso a las autoridades, mientras los otros campesinos y amigos seguían indagando. El sábado, los vecinos de la vereda decidieron profundizar la búsqueda y se metieron a lo más profundo de los matorrales. Fue así como encontraron 2 extraños montones de chamizos. Los quitaron y la tierra recién removida fue para todos una imagen de la peor barbarie. Escarbaron un poco y dieron con un codo a medio sepultar. No había duda de que se trataba de una fosa con restos humanos. De inmediato buscaron la forma de dar aviso a las autoridades y de notificarle a don José, en Tame. 2 campesinos recorrieron varios kilómetros de colinas hasta encontrarse con una patrulla del ejército. Preguntaron por el jefe de la unidad y les informaron que desde el jueves 3 niños habían desaparecido y que posiblemente estaban en una fosa que acababan de hallar. El militar, sin perder ni por un segundo la compostura, les dijo que él no podía hacer nada porque no tenía funciones de policía judicial. Simplemente se limitó a tomar los datos completos de los campesinos. Estos hicieron lo mismo, se trataba del subteniente Raúl Muñoz. Varios militares que escucharon a los 2 campesinos hablando con el subteniente empezaron a sospechar de este al recordar algo extraño que ocurrió en el campamento el mismo jueves, cuando los niños desaparecieron. Los testimonios de esos uniformados de distintos grados, que están en poder de la fiscalía, dejan pocas dudas sobre lo que ocurrió. Uno de ellos afirmó, ese jueves, desde mi cambuche, vi salir al teniente Muñoz con un fusil y un machete como a las 12 del día. Se fue solo, pero no salió por el lado del centinela sino por el lado de mi cambuche, que era el último del campamento. Luego, recibí turno de guardia y a las 3:30 páginas. Lo vi entrar, llegó con el machete y el fusil, venía todo lavado del cuello para abajo, como cuando uno se mete a una piscina. La Cruz Roja Colombiana exhumó a los 3 niños el sábado 16 entrada la noche. Aunque se trata de una zona de conflicto, no se sabía de una escena tan bárbara, 3 niños estrangulados y enterrados en 2 fosas de 60 centímetros de profundidad. Los cadáveres fueron transportados en la madrugada hasta Medicina Legal de Arauca en donde se les practicó la necropsia y se tomaron distintas muestras. Allí se verificó que se trataba de Jenny Torres Jaimes, de 14 años, y sus hermanos Jimmy y Jefferson, de 9 y 6, respectivamente. Las necropsias indican que la niña fue violada y asesinada. Murió por un choque hiperbólico producido por una serie de lesiones contundentes en el cuello y el tórax perpetradas con arma cortopunzante. Los niños sufrieron traumas de un arma cortocontundente, SIC, en cráneo, tórax y abdomen, según señalan las necropsias hechas por Medicina Legal de Arauca. La población de Arauca, indignada por semejante crimen tan atroz, acompañó masivamente el funeral de los 3 niños. El padre de los pequeños y sus vecinos señalaban como responsables a los militares que patrullaron sus veredas cuando ocurrió la tragedia. A medida que la indignación nacional crecía como espuma, las investigaciones del ejército y de la fiscalía hacían todo lo posible por aclarar lo ocurrido. Los altos mandos ordenaron desde el primer momento el retiro y la concentración de los militares que patrullaban la zona. Sacaron 60 uniformados y los aislaron, para dejarlos a completa disposición de la fiscalía en la guarnición de Arauca. El 19 de octubre, la brigada XB Chicay entregó a la fiscalía un informe, resultado de indagaciones internas, que detalla las inconsistencias en que había incurrido el subteniente Muñoz Linares y le pidió al ente investigador que recaudara como material probatorio los machetes y equipos de campaña de los militares aislados. La fiscalía entrevistó a los uniformados e incautó los equipos de varios de ellos para analizarlos. Una prueba química preliminar arrojó que 7 presentaban rastros de sangre. Uno de estos correspondía al de Muñoz. A medida que el círculo se cerraba, las indagaciones se concentraban en un grupo menor de militares sospechosos y, al cabo de unos días, prácticamente todos los indicios apuntaban directamente al subteniente. Varios soldados de la compañía Buitre narraron a los investigadores las extrañas ausencias del subteniente Muñoz. Un perito de medicina legal le practicó a este un examen integral el 21 de octubre y encontró que tenía en los brazos y antebrazos un conjunto de arañazos recientes, compatible con hojas de maleza, espinas, u otro objeto delgado de consistencia dura. Ningún militar comentó acerca de una pelea o alguna situación que pudiera explicar las raspaduras en los brazos de Muñoz.
Luego de haber admitido ante sus superiores las relaciones sexuales con menores, el subteniente Ruiz fue trasladado a la Fiscalía Especializada de Arauca para rendir indagatoria. Allí hizo un extenso relato sobre sus actuaciones entre el 10 y el 14 de octubre, cuando el pelotón bajo su mando rondaba la vivienda de los 3 niños asesinados. Dijo que efectivamente había conocido a la pequeña Jenny y que había tenido 2 encuentros fugaces con ella antes de sostener supuestamente una relación sexual consentida. Éramos novios, dijo. Nadie le creyó. Contó que el 14 de octubre llegó a la casa de la menor a la 1:30 de la tarde y que ella lo saludó cuando lo vio en la platanera. Allí se sentaron y empezaron a besarse. Narró así el encuentro sexual que tuvo con la menor ese día. Le pregunté si ella había tenido relaciones y manifestó que no. Pasó una lloviznita ligera y escampamos los 2 en el poncho. Le dije que quería estar con ella y dijo que le daba miedo. Le dije que siempre hay una primera vez. En eso transcurrieron como unos 40 minutos. Finalmente dijo que se despidió de la niña hacia las 4 en punto de la tarde y que luego se enteró de que había sido asesinada. Dentro de las indagaciones hechas por la fiscalía, los militares, hay varios testimonios que desdicen la versión del subteniente y su supuesto noviazgo. El terreno no se presta para eso, por el enemigo, afirmó un soldado que explicó que por tratarse de una zona con presencia guerrillera histórica las precauciones son extremas. Ningún militar intenta entablar relaciones con los moradores, por seguridad. Es obvio que Muñoz contó que había tenido relaciones con la menor porque sabía que negarlo era imposible. Las pruebas de medicina legal en el cuerpo de la menor lo delatarían sin remedio. Efectivamente, el informe que coteja su ADN con las muestras de semen hallados en el cuerpo de la niña indican que es 554 trillones de veces más probable que los espermatozoides provengan del teniente que de cualquiera de los otros uniformados a los que se les tomó muestra. Con este informe anexo a la investigación, la fiscalía decidió librar orden de captura el miércoles pasado y acusar al uniformado de la violación de 2 niñas y del crimen de 3 menores. En la audiencia pública, Muñoz insistió que no violó ni mató a los niños. Pero todos los hechos lo desmienten. Hasta ahora, todos los testimonios, los exámenes de medicina legal y las pruebas circunstanciales apuntan a que él fue el asesino. Frente a este lamentable episodio, las Fuerzas Armadas han actuado de manera ejemplarizante. Pusieron la cara, asumieron la gravedad de los hechos, no descartaron a priori que un militar pudiera estar involucrado, abanderaron la investigación, dieron sendas ruedas de prensa para informar a la opinión y una vez se dieron cuenta de que todo apuntaba a que había sido un desadaptado del ejército, le pidieron perdón al padre de los niños por el infortunio de haber acogido dentro de la institución a un criminal capaz de hacer semejante daño. Pero el desconsolado campesino ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable. Para la institución militar este amargo episodio deja 2 lecciones, que si se abren las puertas a la justicia y se aclaran los hechos, las responsabilidades individuales afloran y no tienen que cargar con la culpa de estos actos todos los militares, con lo que eso significa para su dignidad y legitimidad. Y la segunda lección es que una institución que ha crecido tanto en los últimos años requiere refinar los métodos de selección de sus miembros, pues no solo son una autoridad sino que viven con la fuente de poder que les brinda el uniforme que llevan y las armas que portan. Episodios como el de Arauca, que han estremecido a toda Colombia durante varios días, no solo son irreparables para la familia, sino que deben ser irrepetibles para la sociedad. Y de eso debe encargarse el alto mando. Lamentablemente, a pesar de la reacción digna de la cúpula militar, nadie podrá devolverle los 3 hijitos a don José. La juez 27 de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra el subteniente R. Raúl Muñoz Linares por su responsabilidad en la doble violación y triple homicidio de 3 menores de edad en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Tame, Arauca, en octubre de 2010. Durante su intervención la funcionaria judicial le dio validez a las pruebas testimoniales y documentales presentadas por la Fiscalía General que evidenciaban la responsabilidad del militar en la violación de 2 menores de 13 y 14 años de edad, así como el asesinato de esta última junto a sus 3 hermanitos de 9 y 6 años quienes fueron hallados en una fosa común. En este sentido, aclaró la juez, la defensa del militar no pudo contradecir las pruebas presentadas por el ente investigador entre las cuales se encontraban las muestras de semen del subteniente Muñoz en el interior de la menor muerta y su ropa, así como las muestras de violencia que tenían los menores en su cuerpo.
Se logró demostrar la hipótesis delictiva, aunque las pruebas no son muchas, sí son bastante sólidas y contundentes para esclarecer las conductas punibles, precisó la administradora de justicia haciendo referencia a las pruebas presentadas por la Fiscalía General. Según la juez, basándose en el testimonio rendido por la menor de edad de 13 años, el subteniente Raúl Muñoz Linares abusó sexualmente de ella el 2 de octubre de 2010, la cual fue comprobada por pruebas testimoniales que evidenciaban dicha violación y maltrato físico. La sometió a un hecho violento con el fin de satisfacer sus necesidades sexuales, sabía que estaba prohibido, pero dispuso de todo para consumarlo y prueba de esto fue la violencia moral y la llevó a un lugar clandestino, aclaró la funcionaria judicial. Era una niña. Durante su intervención, la funcionaria judicial rechazó los argumentos presentados por la defensa del militar retirado con los cuales se buscaba demostrar que Muñoz Linares había mantenido relaciones consentidas con la niña, de quien creía tenía 16 años puesto que tenía un tatuaje, se maquillaba y parecía de mayor edad por su fisionomía. La juez aclaró que basándose en 4 militares que presentaron su declaración bajo la gravedad de juramento todos coincidieron en que era evidente que la niña tenía entre 13 y 14 años. Se cae por su propio peso las manifestaciones del acusado, precisó al señalar que científicamente y testimonialmente se logró demostrar que la niña muerta era menor de edad. En este caso argumentó que en la declaración presentada por la otra menor de edad abusada por el subteniente quien manifestó que mientras abusaba sexualmente de ella le preguntaba cuántos años tenía a lo que ella respondía que 13, lo que sin embargo no motivó al militar para que finalizara su actividad sexual. Repasando varios testimonios entregados por suboficiales del ejército, la juez fue enfática en señalar que el entonces comandante de la compañía Buitre 2 había dialogado con la menor de 14 años el 10 de octubre de 2010, además de hacer un observatorio los días anteriores con el fin de evidenciar que la menor se quedaba la mayor parte del tiempo sola en su casa con sus 2 hermanitos puesto que su padre se la pasaba trabajando. Los niños fueron asesinados a machetazos. La juez expresó además que basándose en varias pruebas documentales y científicas se pudo inferir que los cuerpos de los 2 niños de 9 y 6 años hallados juntos en una fosa común presentaban heridas cortopunzantes contundentes en sus pequeños cuerpos. Fue una muerte violenta, un homicidio causado con un arma blanca que fue utilizada de manera contundente, al estilo sable, precisó la funcionaria judicial estableciendo el hecho de que los menores quedaron en estado de shock y no pudieron defender. En este caso se rechazaron los interrogantes presentados por la defensa de Muñoz Linares, y los cuales nunca tuvieron una respuesta clara por la misma, sobre el hecho de por qué los menores de edad no intentaron defenderse o escapar del lugar de los hechos en la vereda El Temblador. Gracias a su superioridad física, y las técnicas mentales y manejo de armas gracias a su preparación militar le permitió someter a su voluntad a los niños, precisó la juez citando los argumentos presentados en los alegatos finales de la fiscalía. El ejército no brindó ayuda. En su intervención, la funcionaria manifestó que según las versiones del padre de los menores asesinados y de los vecinos que lo acompañaron al momento de buscar a sus hijos y posterior hallazgo de la fosa común el ejército no les brindó ningún tipo de ayuda. En este sentido señaló que los militares que operaban en la zona les manifestaron que no podían ayudarlos a buscar a los menores de edad puesto que no podían moverse de la zona, argumentando que tampoco podían brindarles seguridad para la búsqueda pese a los graves de orden público y de seguridad que se registraron en la zona. No tuvo un auxilio efectivo del ejército, señaló la juez citando a varios testigos considerando que pese a que los niños desaparecieron el 14 de octubre y los cuerpos fueron hallados el 16, solamente hasta el 18 los militares llegaron al lugar de los hechos. Por razones de humanidad tenían que auxiliar a los pobladores pero no lo hicieron, por eso la Cruz Roja procedió a ayudar a los campesinos en la exhumación de los cadáveres, argumentó la jueza al rechazar los argumentos presentados por la defensa sobre el hecho de que el organismo internacional no tenía labores de policía judicial por lo que afectó la exhumación de los cuerpos. La pena máxima. En su intervención, el fiscal 16 de Derechos Humanos manifestó que ante la gravedad de estos hechos el subteniente debe ser condenado a la pena de 60 años, la máxima establecida en el Código Penal colombiano, sin ningún beneficio o rebaja en la pena puesto que en los casos estuvieron inmersos 4 menores de edad. El subteniente Muñoz Linares provocó una estera de dolor en 2 familias,
precisó el fiscal del caso, asegurando que debe pagar por este daño que provocó que la menor de 13 años que fue víctima de sus constantes abusos sufriera crisis emocional, desplazamiento forzado y una crisis en su vida y la de su familia. Igualmente aseguró que debe ser condenado por el daño que le causó a la imagen del ejército y a los pobladores de Tame, Arauca, quienes se vieron afectados por repercusión de este caso que provocó conmoción en todo el país. Y es que en su decisión la juez de conocimiento aseguró que durante todo el proceso nunca se pudo comprobar la tesis de la defensa sobre un complot elaborado por la guerrilla de las FARC. Habían sido los encargados de matar a los menores de edad como parte de un ataque frontal contra la guerrilla y dañar la imagen del ejército. Durante todo el proceso judicial, que duró 2 años, el subteniente, quien fue retirado de la institución, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía General, pese a que reconoció en repetidas oportunidades que sí sostuvo relaciones sexuales con las 2 menores a quien catalogaba como sus novias. Sin embargo, lo que fue evidente es que el subteniente abusó sexualmente de ellas 2, y en uno de esos casos, para ocultar la evidencia, la asesinó a sangre fría junto a sus 2 hermanos. En este punto se presentó una teoría conspirativa sin pruebas fácticas y razonables. Las pruebas presentadas en juicio para sustentar eso no fueron sólidas y creíbles. En el ejercicio de contradicción sus testigos fueron desacreditados, aclaró la administradora de justicia. Y es que después de revisar varias pruebas y evidencias se pudo establecer que los testigos presentados por la defensa para argumentar dicho complot no estaban en el momento de los hechos en el lugar, puesto que ya se habían desmovilizado y alegaron haber conocido del asesinato de los 3 niños por los medios de comunicación. En el caso del polémico Eleiner Pañares, catalogado como el testigo estrella de la defensa del uniformado, se pudo establecer que para el día de los hechos estaba trabajando en una finca, señalando al principio que eran 2 y después que eran 3 con diversos nombres. Eso se cayó por los argumentos de refutación, indicó.